Y son las 7 de la noche en punto aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Bienvenido. Hoy es el lunes 14 de febrero, el Día de Amor. Vamos a dar alabanza al Señor. Vamos a agradecer su nombre esta noche conjuntamente. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Posible opción, cuando todos te vuelven la espalda y no puedes entender que lo bueno quedó atrás y te cubre la maldad. Te sorprende que no te recuerden y te sientes tan mal. Es hora de bajar las manos, dejar que Dios sobre en ti. Sabes que si solo llamas vas a verle venir. Él es Cristo, Cristo, te da su mano, te si la tormenta te espanta y te rodea el terror, oh, Cristo, Cristo, te da su mano, te ayuda en esas noches sin luna o en ese día sin sol. La tormenta pasará, mal tiempo amenazará, estarás entre el fuego y la espada y lo que temes vendrá. No te atrevas a mover, no te atrevas a gritar, esa roca donde pisas no se moverá, Él es Cristo. Oh, le verás venir, Cristo, Cristo, te da su mano, te ama, si la tormenta te espanta y te rodea el terror. Te da su mano, te ayuda en esas noches sin luna o en ese día sin sol. Cristo, te da su mano, te ama, si la tormenta te espanta. Cristo, te da su mano, te ayuda en esas noches sin luna o en ese día sin las manos, mira, deja que Dios obra en ti. Si dejas que Él entre, cambiará, cambiará. Cristo, Cristo, oh, te da su mano, te ama. Yeah. Él es Jesús, oh sí, Él es Jesús, Él es Jesús. No cambia, no, Él no cambia, no. Sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y de siempre. Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús. Sí, bienvenido a una nueva semana con el Señor. Señor, te agradezco por la oportunidad que tenemos hoy, por darte alabanza, por agradecer tu nombre, para llevar la palabra a todos los que nos están sintonizando. Gracias por llevarnos hasta donde estamos hoy. Gracias por la protección, gracias por las bendiciones que hemos recibido los últimos días. Y te agradecemos por las bendiciones que están en camino. Porque es la convicción que tenemos que tú siempre nos bendecirás. En el nombre de Cristo. Amén. ¡Aleluya!
es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Será Señor. Llena la tierra de su gloria, como las aguas
avívame, Señor, esta noche. Este es el deseo que todos tenemos. Bendiciones para Kilian Richards y pronta recuperación también para Kilian y también para Gladys Koch. Y bendiciones para Juni Winkler. Para ustedes tengo la próxima canción. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del
¿sí? Bendiciones para Mimi Carolina, para Greta Sánchez, Atlini Seti La Cruz, para también mi hermano en Cristo Isaac y para María Eugenia. Para ustedes tengo la próxima canción, vamos a cantar conjunto con los ángeles, a una voz. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz, hoy te cantamos aleluya. La voz, los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz, hoy te cantamos aleluya. A una voz, los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una sola voz, adoremos, a una voz, los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz, hoy te cantamos aleluya. Reyes y sacerdotes que ministran tu corazón,
nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos, todo el mundo con la mano en alto así, sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos Una bella canción. Si escuchas la letra de esta canción, esa canción te hace llorar. La próxima canción la quiero dedicar. Como que hoy es el día del amor y Cristo nos ama. Recibimos cada día de nuevo su amor. Cada día de nuevo, cada mañana cuando nos despertamos, podemos sentir el amor de Cristo. Por eso quiero dedicar la próxima canción muy especial de mi corazón y con bendiciones para mi mamá, Mamá Lee, y también a mi suegra, Mamá Ivy. Y la quiero dedicar también a una persona muy especial, una hermana en Cristo, Amrelis Dasset. Cristo ama a todos ustedes. De ti yo me alejo, me dices que me amas. Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas. Dime, ¿qué he hecho yo para merecer tanto? Es que yo quiero bueno, si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome. Tanto amor a cambio de nada. Dime, ¿por qué le ofreces vida eterna y salvación a mi alma? Es que yo quiero que me digas, Señor de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues
amándome así, y tú sigues amándome así, amándome así, y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. amándome así, y tú sigues amándome así, amándome así, y tú sigues Amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando A las 7:30 aquí en el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo. Vamos a orar conjuntamente. Si tienes preocupaciones, si tienes una necesidad, si tienes un malestar en tu cuerpo, manténlo en la mente y ora conmigo. Y puedes repetir mis palabras esta noche. Señor, venimos ante ti con la confianza, con la convicción que tú eres nuestro Dios. Tú eres Jehová. Tú eres el Dios de sanación. El Dios que nos da su palabra. Palabra que nos da alivio, palabra que nos da consuelo. Palabra que nos da vida. Y por eso esta noche venimos ante ti. Y nos inclinamos ante ti y te pedimos tu misericordia sobre nuestras vidas. Ayúdanos en nuestras necesidades, Señor. Y muy especialmente te queremos pedir sanación para mi suegra Ivy, para mi suegro Papa Winkler, para Ruli, fuerza para Irving. Pedimos sanación para Héctor Molina, para Mama Lee, para Shanine, para Ronchi Richards, Gladys Koch, Juni Winkler, para Yani y su familia. Pedimos sanación también para Marco y Kilian. Pedimos fuerza para Amarelis y su familia. Y te pido también fuerza
para la familia Soleyana. Señor, confiamos en ti, que tu misericordia va a ser nuestra parte. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba alaba. Está sufriendo, alaba.
alaba a Dios. Y la próxima canción la quiero dedicar a la familia Richards. Bendiciones a toda la familia Richards en Holanda y en Bonaire. Bendiciones y saludos para Fernando y su casa, para Juni, para Marcelo, para Ronchi, Magali, Dairina y demás, para Shareska también. Para ustedes tengo la próxima canción. Una canción muy bella. Escuchen la letra.
otra bella canción. Y ¿sabe lo que pasa? Es que Dios habla por medio de las canciones. Quizás hay gente que piensa, bueno, estamos poniendo canciones para divertir. Claro, sí, queremos divertir también. Pero en cada canción hay un mensaje. En cada canción, en cada palabra, en cada sílaba, Dios está hablando con alguien que está sintonizando esta programación. A veces cuando pongo una canción, yo siento la presencia del Espíritu Santo y sé que el Espíritu Santo está tocando el corazón de alguien que nos está sintonizando. Es una verdad. El Espíritu Santo está moviendo. Y yo tuve unas revelaciones los últimos días, y la más principal, y lo quiero compartir con ustedes, es que Dios me dijo: habla, tienes que hablar, lleva la palabra. No importa dónde, pero lleva la palabra. Como mi hermano Cedric dice en la otra programación que tenemos, el papiamento, mi español tiene gripe, pero mi español también tiene gripe. Pero es el Espíritu Santo que nos está guiando. Quizás no puedo hablar inglés. ¿Quién sabe? Por ejemplo, no puedo hablar inglés, pero al momento que estamos hablando, estamos testificando la palabra. El Espíritu Santo nos da la palabra y podemos hablar el inglés quizás mejor que el presidente Trump. El Espíritu Santo está moviendo esta noche. Aleluya. Gracias, Señor. Y quiero dar bendiciones y saludos a la familia Dovale. Gerald, Judeska, Judrelis, Juvenkli, Judrek, también Janine y Rienzo. Bendiciones y saludos también para Antonio y Adriana Herrera y Patricia Iglesias en Amsterdam. Y quiero hacer uso de la oportunidad también para bendicionar a la congregación completa de La Puerta en Amsterdam Norte y Amsterdam Kampen. Para ustedes tengo una canción en portugués. Do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O som de todo o tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento a uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona, te conserta. No grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará sentença. Céu ou inferno por tua recompensa. No grande dia teus mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, começando a
estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Shalom, 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 shalom. Eres mi paz. Shalom, 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 shalom. Tú eres mi paz. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando
Muy buenas noches. Hoy me toca el turno de llevarles el mensaje espiritual de esta semana. Y les agradezco por la sintonía de este programa. Y les pido que se abren el corazón para recibir la palabra que da vida de Jehová. Y hoy es el 14 de febrero, el Día del Amor. Y esta mañana prediqué sobre una historia de amor muy bella, sobre la relación de Ruth y Boaz. Pero esta noche quiero hablar sobre el amor de Cristo. Señor, gracias por la oportunidad, por traer el mensaje de hoy. Ojalá que tu palabra llegue a los corazones que se abren para recibir de ti. Transforma las vidas y llénalos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Al comienzo de este año, en un pueblito en Holanda, en la provincia de Gelderland, un pueblito que se llama Lunteren, desconocidos han talado un árbol que estaba situada en una curva de una carretera. Lunteren conoce apenas 14,000 habitantes y casi nunca sucede algo de una importancia en ese sitio. Es un pueblito muy tranquilo. Si preguntas a cualquier persona en la calle donde se encuentra Lunteren, creo que la gran mayoría te va a decir que han oído el nombre, han oído de Lunteren, pero no saben dónde está situado en la mapa de Holanda. Pero como ya dije, en el mes de enero de este año, desconocidos talaron un árbol enorme que se encontraba en la curva de una carretera que pasaba por el pueblito. Se sabía que esta curva era muy peligrosa. Muchos accidentes han ocurrido en esta curva y en los últimos 6 meses hubieron no menos que 4 accidentes mayores. Aparentemente, el árbol era un problema para el tráfico, porque lo talaron. Pero sinceramente, tenemos que hacer nosotros la pregunta: ¿fue la culpa del árbol que ocurrieron esos accidentes? ¿O son los automovilistas que conducen irresponsablemente y ocasionaron así los accidentes? No es la culpa del árbol que creció ahí en la curva. Y creo que ese árbol ya estaba ahí cuando construyeron la carretera. Este árbol nunca hizo un intento de su mismo para lesionar a ninguna. Y me hace recordar a Cristo. Cristo nunca pecó. Nunca molestó a nadie. Él solo llevaba un mensaje de paz, un mensaje sobre el reino de Dios. Pero fuimos nosotros quien pecaron y tuvimos que salir del paraíso. Fuimos nosotros, gente de quien Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo 3, gente que aman solo el dinero y a sí misma, quien son orgullosa, blasfemia, desobedientes a sus padres, ingrata e impía. Y Pablo escribe a Timoteo que en los últimos días, y estamos viviendo en los últimos días, serían peores. Dura de corazón, que jamás cederán ante los demás, mentirosas, inmorales, crueles, traicionarán a sus amigos, serán iracundas, vanidosas y preferirán
los placeres de la vida del mundo antes que Dios. Pero Dios lo sabía. Dios sabía todo. Pero el amor que Dios tuvo para nosotros era tan grande que Él bajó de su trono, se transformó en cuerpo humano, nació desde el vientre de un virgen en una pequeña pueblito que era insignificante. Igual que Lunteren, un pueblito insignificante. Su único objetivo era para reconciliar nosotros con Él. Nació como hombre, como Jesús, y Jesús era santo, sin pecado. No tenía ni una mancha, pero quedó crucificado por nuestro propio maldades. Igual que el árbol el Lunteren, el árbol que no molestó a nadie, pero que tenía que pagar el precio por la conducta irresponsable de nosotros. Jesús también pagó el precio por nuestros pecados. Isaías nos cuenta miles de años antes que naciera Jesucristo de los sucesos que iban a ocurrir. Isaías capítulo 53 nos dice, entre otros: era como tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca. No había nada de belleza en él, no tenía atractivo como para desearlo. Todos los despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Y sin embargo, el sufrimiento que Él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran las que lo agobiaron, y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. Pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Isaías dice unos versículos después: como si fuera un cordero lo llevaron al matadero, como muda oveja ante sus tranquiladores, permaneció callado entre quienes lo condenaban. De la cárcel y del juicio se lo llevaron a la muerte. Pero ¿quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por los pecados de ellos que Él moría? Que Él sufría el castigo a que ellos correspondían. Lo sepultaron como a un delincuente en la tumba de un rico, pero Él no había hecho mal alguno. Jamás pronunció una palabra perversa. Sin embargo, fue Dios mismo que Él decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Esa noche, en la noche del Día del Amor, nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué Jesús hizo todo eso? ¿Por qué Jesús dio su vida para ti y para mí? Él era Dios.
¿Por qué soportó todo el sufrimiento? Y la pregunta y la contesta esta noche es que Él tenía amor. Él tenía amor para ti. Él tenía amor para mí. Él nos amaba. Pero no es cualquier tipo de amor. No es el amor sensual que conocemos, que vemos en las telenovelas. Sí, yo te amo. No es ese tipo de amor. El tipo de amor que Cristo y Dios tiene para nosotros es el amor que se llama ágape, amor incondicional. El que tiene ágape, el amor incondicional, está siempre dispuesto para dar hasta su vida por un otro sin pedir nada a favor. Dios tenía ágape y Cristo, el Hijo, también tenía ágape. Es el amor a cual Jesús refirió cuando preguntó a Pedro 3 veces si Pedro le amaba, y que puso Pedro a llorar amargamente. El mismo amor que no nos hace olvidar a quienes nosotros amamos. Y Dios, por el ágape que Él tiene para nosotros, Él nunca nos va a olvidar. Te llevo a Isaías capítulo 49, versículo 15 y 16, donde Jehová habla que Él nunca nos puede olvidar. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras maldades, Él nunca nos puede olvidar. Jamás podrá la madre olvidar a su criaturita y no amar a su propio hijo. Pues aunque eso fuera posible, yo, quiere decir Jehová, no los olvidaré. Miren, en la palma de mi mano he grabado su nombre, y ante mí tengo perpetuamente el cuadro de las derribas murallas de Jerusalén. Hoy muchos celebran el Día del Amor. Pero hay también personas que hoy no quieren, no pueden celebrar el Día del Amor, porque cargan una pena, tienen dolor en el corazón. Sus almas cargan cicatrices por sucesos, por violaciones de la vida. Por ese día de amor, te quiero decir que Cristo te ama. Cristo tiene amor para ti. Él dio su vida para ti. Él tiene el amor incondicional. Él tiene el amor ágape. Y nunca, jamás Él te va a olvidar. Como dice Isaías, tu nombre está grabada en la palma de su mano. Y esta noche te quiero invitar para reflexionar sobre la cual Cristo hizo para nosotros por amor. Y me parece un buen momento para concientizarnos que Cristo nos amó, nos ama y siempre nos amará. Su amor para nosotros no tendrá límite.
Su amor es puro. Su amor es incondicional. Su amor es ágape. Esta noche o esta tarde, si te encuentras en el Caribe o en Latinoamérica, Cristo se presenta ante tu puerta. Él está tocando la puerta de tu corazón con su manto de misericordia, con su manto de perdón. Él te quiere perdonar y Él quiere que tú sientas el amor inmenso que Él tiene para ti. No hay motivo, o lo tengo que decir así, no hay más motivo para sufrir. No hay más motivo para llorar. Esta noche puedes escoger por la vida. Puedes escoger por el Hijo de Dios. En la Escritura nos dice, hay solo un camino para llegar a Dios, que es por el Hijo. Por el Hijo, Jesucristo, es el camino, es la vida y la verdad. Quizás estás desapuntada en el amor. Quizás estás desapuntado por las circunstancias de la vida. Pero hoy, esta noche, Cristo te quiere liberar. Él te quiere liberar de todo eso. Quizás esta noche tú piensas, oh, yo tenía una vida horrible. ¿Qué hice? Pequé mucho. Pero esta noche Cristo te quiere dar la mano y te quiere decir, ven, dame tu mano. Déjame entrar en tu vida. Te voy a perdonar y te voy a hacer una creación nueva. Hoy una nueva vida puede empezar. Y si esta noche tú quieres un encuentro con Cristo por primera vez, o quizás ya teniste un encuentro con Cristo por las circunstancias de la vida, caíste de la fe. O quizás tú eres un cristiano, vas a la iglesia, tú das tu décimo, pero en tu corazón tú te sientes vacía porque tú no quieres una relación íntima con el Hijo. Y sin la relación íntima con el Hijo no tienes conexión con Dios. Esta noche tú también puedes orar conmigo. Si eres uno de esas tres personas, ora conmigo esta noche. Sé que hay una distancia entre yo estoy en el estudio, pero tú eres en otra parte. Pero en este momento estamos unidos, estamos en comunión. Y la palabra dice que donde dos o más están reunidos en comunión, el Espíritu de Dios allí está. El Espíritu de Dios está presente en este momento. Ora conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras. Diga, Señor Jesús, estoy arrepentido. Estoy arrepentido porque te he fallado. Y hoy, en este momento, te pido perdón. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Te pido que me das un nuevo corazón. Un corazón lleno de tu paz y tu misericordia. Hazme una nueva creación. Enséñame. Guíame. Ayúdame a vivir conforme tus mandamientos. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.
amén. Toma tu momento y en toda la privacidad con Dios. Lleva tus necesidades y ponlo al pie de la cruz. Inclínate. Si estás en casa, inclínate. Arrodíllate. Como muestra que estás reconociendo el señorío y la majestad de Cristo. Y si has orado conmigo, toma contacto con nosotros, porque nosotros tenemos el amor para ti y que te queremos dar información, te queremos guiar en el nuevo camino que ha abierto para ti. Mi hermano Cedric, mi hermano Gerald, mi hermano Antonio y yo mismo, nosotros te queremos guiar. Envíanos también tu testimonio, porque tu testimonio va a abrir puertas para ellos que todavía están carcelados en la cárcel de la vida. Amén y amén. Que Dios les bendiga.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y bendiciones para Armando Rincón y Jesse Perrota, también para Irvin Stradel, Jan y su familia en Curazao, Orlando Ubilla y la familia natal en Caracas. Y bendiciones también para Morena Hoyer y su casa en Almere y la familia Santiago en Almere. Por ustedes tengo la próxima canción. Vamos a adorar, vamos a alabar. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, diga. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye, dígalo. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Ese río de vida que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida, dígalo, declare. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida y a mí me da poder. Y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para que venzas, para poder vencer. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida. Si alguno creyó, tiene que tener río. Al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Y nos da poder. Y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder. Diga, me da poder. Y a mí me da poder, y a mí me da poder. Aleluya. Para que venzas. Diga aleluya.
de ti. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó. Aquí vamos a declarar, yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó aquí. Aleluya, 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 ay, aleluya, aleluya, aleluya. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el cielo de al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el cielo de al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el cielo de al cojo andar, al cautivo libra de la. Alguien tiene que dejar salir ese río. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida, dilo, hay un río de vida que fluye en mí. Sí, esa suena bien, ¿no? Esa suena bien. Y vamos por uno más, uno más, porque suena bien. Y la vamos a dedicar con mucho cariño a Omachechi y Romanda Molina en Bonaire. Vamos a dejar que los muros se caen esta noche, en el nombre de Cristo. Te exaltamos, Dios de poder y de majestad. Oh Señor, levantamos nuestras voces, porque sabemos, Señor, que tú nos has dado poder y autoridad para aullar las obras de las tinieblas. Porque podemos levantarnos, Señor, y declarar que Jesús es el Señor y que nos ha dado autoridad para poner al maligno debajo de nuestros pies. Aleluya. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el alma y escudo de todos los que en Él confían. Esto es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón, de la diestra de mis manos me prepara para guerrear. El camino del Señor, el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el alma y escudo de todos los que en Él confían. Esto es mi fortaleza, es mi escudo, paso en medio de un batallón, de la diestra de mis manos me prepara para guerrear. porque quieres Dios, Porque quieres Dios, sino el Señor. Y quieres la roca, sino nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé bajo los pies del Señor cayendo.
Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Oh sí, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has unido como un ejército victorioso. El camino del Señor es perfecto. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. De la diestra de mis manos me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios? Sino el Señor. ¿Y quién es la roca? Sino nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Cántalo. Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Sí. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Eres grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Oh sí, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande, grande, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Sí, grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande es Él. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. No temáis, pues yo estoy con vosotros. El enemigo tendrá que huir. Yo haré que ustedes sean levantados. La guerra de ustedes, sino del Señor el Rey. No
temáis, pues yo estoy aquí. He venido para librarles. Mi poder venció todo mal. Yo les liberaré, pues soy marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. 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 El Señor entregó en mis manos Jericó, grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó, grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó, grita, toca la trompeta. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Y bendiciones y saludo muy cordial para mi hermano Cedric Soleyana y Sheralda. Cedric, gracias. Hoy podemos terminar la transmisión a las 9:30. Pues vamos media hora más tarde. Normalmente finalizamos a las 9, pero hoy finalizamos a las 9:30. Gracias a mi hermano Cedric. Bendiciones para ti, hermano, y tu familia completa. Bendiciones también para Viola, para Johnny, para Irene. Creo que ahora se encuentra en Malmö, si lo pronuncio bien, no lo sé. Y bendiciones y saludos también para Tito Plata y la familia Shakutu en La Haya. Soy un grito
lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuché que a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Una joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando su familia. Cántalo conmigo. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuché que a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Oye, pero aún estás a tiempo. Tremenda canción, la gran tribulación. Sí, estamos viviendo en los últimos tiempos. Quiero enviar saludos y bendición también para Jan y Clarice Kuitema en Dordrecht, Yvette y Tony Johanna, y también para Mariela y su casa en Málaga. Para ustedes, tengo la próxima canción. Suena. Onda. Arriba. exaltar a nuestro Señor, que el mar rojo nos abrió. Canten las naciones tu nombre, oh Señor, grande es tu fidelidad.
vamos a exaltar a nuestro Señor, que el mar rojo nos abrió. En medio del desierto tu voz se oirá y mi alma se alegrará. Rey de reyes poderoso, nombre sobre todo nombre, con todas nuestras fuerzas tus hijos te adorarán. Amar, ¿cómo no te voy a querer si tú eres la razón de mi vida y existir? ¿Cómo no amarte a ti? ¿Cómo no quererte si me siento feliz siempre a tu lado? Tú eres vida, mi corazón, tú me has dado salvación, de tu amor me has llenado y me has dado tu perdón. Melodía, mi corazón, tú me has dado salvación, de tu amor me has llenado y me has dado tu perdón. Suena, suena, el acordeón. Somos el ejército de Cristo. Somos el ejército de Cristo, siempre preparados para la guerra y con la armadura de mi Cristo y el yelmo de la salvación. Somos el ejército de Cristo, siempre preparados y en victoria, y cuando llegamos a la batalla la ganamos en ayuno y oración. Soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor. En el nombre del Señor, Soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor. en el nombre del Señor. Seguimos adelante, somos siervos del Señor. Nunca retrocedemos hasta llegar al final. Las cosas viejas pasaron, el mundo ya quedó atrás. Con Cristo nos veremos en la patria celestial. En la patria celestial, me voy a gozar. En la patria celestial, allí estará. Celestial, me voy a gozar. Celestial, allí estará. Gózate conmigo. Hey, 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 hey. Y nos vamos con Cristo. Y la próxima canción, con bendiciones y saludos cordiales para Marco y Alejandra, para la congregación Eporta en Curazao, para Lenden y Adelaide Marcelia, congregación Eporta Bonaire, Cedric Martesol y su familia. Dios te bendiga, tú me dices. Amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices. Amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices. Amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices.
panes se multiplican y los animales hablan. Si Dios quiere bendecirte, tú caminas sobre las aguas. Los panes se multiplican y los animales hablan. Dios te bendiga, ay Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, amén, amén. Suena, suena, suena. Si Dios quiere bendecirte, envía fuego del cielo. Los cuervos te traen comida y se sanan los enfermos. Si Dios quiere bendecirte, envía fuego del cielo. Los cuervos te traen comida y se sanan los enfermos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga, amén, amén, amén. Y ahora sigue el gozo. De fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta de Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta del Cristo que va a venir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¡Arriba, arriba, arriba! Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén, amén, amén. Dios te bendiga, ay, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Y especialmente para Iván Félida, hermano, no te he olvidado. Y también para José Bridgewater, tengan la próxima canción. Estoy dudando, ¿cuál voy a poner? Voy a poner aquel. Espero que les guste. Dile a tu vecino que lo sepa que es urgente, que
se reventó, aquí se goza diferente. Ya lo saben todos en América Latina, que eso está pegado desde México a Argentina. Que Santo Domingo suena duro hasta en la China. Siento su presencia que me envuelve y me domina. Alabarle y bendecirle para siempre, él es el rey. Los cielos cuentan su grandeza, acércase y adórale con su poder. Venció a la muerte, exáltale, él es el rey. Cántale, gózale, alábale, danzale, sube las manos al cielo, mi hermano, que hoy va a descender su poder. Cántale, gózale, alábale, danzale, sube las manos al cielo, mi hermano, que hoy va a descender su poder. Que suene, suene, suene con poder. Que suene, suene, suene con poder. Que suene, suene, pum, pum, pum. De norte a sur está sonando el reventón. Está pegando, provocando una explosión. Y si tú quieres recibir la bendición, alza la mano y hazle el corazón. Brinca, 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 hasta que tus pies deslizan. Su presencia está rompiendo las cadenas, vas cayendo. Alabarle y bendecirle para siempre, él es el rey. Los cielos cuentan su grandeza, acércase y adórale con su poder. Venció a la muerte, exáltale, él es el rey. Cántale, gózale, alábale, danzale, sube las manos al cielo, mi hermano, que hoy va a descender su poder. Cántale, gózale, alábale, danzale, sube las manos al cielo, mi hermano, que hoy va a descender su poder. Cántale, gózale, alábale, danzale, sube las manos al cielo, mi hermano, que hoy va a descender su poder. Cántale, gózale, alábale, danzale, sube las manos al cielo, mi hermano, que hoy va a descender su poder. Cambia corazones, rompe cadenas, derriba las pasiones. Cántale, gózale, alábale, danzale, sube las manos al cielo, mi hermano, que hoy va a descender su poder. Cántale, gózale, alábale, danzale, sube las manos al cielo, mi hermano, que hoy va a descender su poder. Cántale, gózale, alábale, danzale, sube las manos al cielo, mi hermano, que hoy va a descender su poder. Cántale, gózale, alábale, danzale, sube las manos al cielo, mi hermano, que hoy va a descender su poder. Esto es mi Señor, este es mi Redentor. Pum, 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 pum. Este es mi Redentor. Y especialmente para señora Romano Molina, como he prometido, vamos por un alabanza alegre. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es
gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es, Él es, Él es, Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es, Él es, Él es, Él es tu escudo. Una vez más, gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es, Él es, Él es, Él es tu roca. Gózate delante de tu escudo, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es, Él es, Él es, Él es tu escudo. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Díselo. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, oh sí, aleluya. Oh, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Para ti, para ti. Así, en la casa de Dios hay alegría, hay de todo, y sentimos el Espíritu Santo aquí. Vamos casi finalizando. Tengo una canción, bendiciones también para Rafael Bedford y para Zeldifar. Que Dios te acompañe, Zeldifar, cuando vas de viaje a Curazao. Para ustedes dos tengo la próxima canción. Su reino es por siempre. Vamos todos juntos con las palmas.
gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Cuando dicen amén, bendición, bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. ¿Cuántos pueden decir sobre la tierra bien fuerte? Sobre la tierra tú reinarás, Sí, Señor. anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Una vez más sobre la tierra. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. ¿Cuántos creen que su reino No pasará, es por siempre? Oh, decláralo. no pasará. Vamos con las palmas. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí. Vamos a decirlo fuerte, sobre la tierra. Sobre la tierra Reinarás, Señor. anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Levanta tu voz fuerte y dilo. Sobre la tierra Tú reinarás por siempre. anciano de días cantar. Vamos a cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Dilo fuerte. Sobre la tierra Oh, tú reinarás, Señor. cantar.
Sí, anciano de días, Él vive, Cristo vive. Cristo no es muerto. Y servimos a un Dios que es un Dios de vida. Ya. Espero que haya gustado. Fue una transmisión especial esta noche. Espero que le hayan gustado y lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Y el Espíritu de Dios ha tocado algunos corazones esta noche. Y estoy muy agradecido a Jehová por tocar esos corazones. Y no olvidan, si en el transcurso de esta noche o en la madrugada o mañana, si oyes esa voz que dice, ahora es el momento, siga lo que tu corazón te dice. Solo tienes que decir, Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados. Quiero que vengas en mi vida. Quiero que me transformas en una nueva persona. Borra mis pecados. Y llévame a la mano. Y guíame. Guíame y restaurame. Y si tienes una enfermedad, solo tienes que llegar a Cristo y decir, Señor Jesús, yo creo en ti, creo en tu señorío, creo en tu majestad. Y sé que usted va a obrar en mi vida, que usted me va a sanar. La palabra de Dios dice, la única cosa que Dios quiere de nosotros es nuestra felicidad. Nuestro Dios es un Dios de felicidad, un Dios de paz, un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Gracias por sintonizarnos esta noche. Mañana, por la mañana a las 11, mi hermano Seidik continuará con la programación Empapiamiento. Comienza un día nuevo, Señor. Y lo que a mí me concierne a mí, le voy a despedir, voy a decir chao. Que Dios le bendiga la semana que está enfrente de nosotros. Hasta la próxima semana, si Dios permite. Y vamos a clausurar con esa canción. Y escuche muy bien la letra, porque la letra es importante. La letra es lo que Dios te quiere decir esta noche. Vas a tener un rompimiento. Lo que tú esperabas y también lo que no estabas esperando va a venir. Las puertas van a abrir en tu vida. Si tienes preocupaciones, la solución está en camino. Servimos un buen Dios y Cristo te ama. Él tiene ágape. Chao. Hasta la próxima semana, si Dios permite. Y gracias por sintonizar otra vez. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Lo por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado.
que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Lo alabo por mi rompimiento antes que venga mi bendición. Antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé que hecho está. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición. Antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene 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 mi rompimiento. Como me lleva al cima, me cambio, no sigo tu gloria en mi vida. El rompimiento del movimiento que hoy aquí, ángeles del cielo, el milagro ya no sí. Tengo tus manos, tú lo hiciste. Que viene un rompimiento que por la fe tú diste. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Todos con sus manos juntas.